es también el país más feliz del mundo según la ONU y hay muchas razones por esto. Finlandia tiene el aire más limpio y el agua más fresca del mundo y la naturaleza es accesible a todos y además tenemos una sociedad igualitaria y bien gobernada y se disfruta de altos niveles de libertad personal y puede confiar en las instituciones, en los demás y en sus mismos. Excelente, la verdad que es grandioso, es un ejemplo a seguir y uno siempre piensa, ¿no? Sí, en los países escandinavos como modelo que tenemos porque, bueno, las cosas funcionan muy bien y la gente está muy contenta. Bueno, uno piensa en Finlandia y la ciudad que uno más reconoce a nivel internacional, lógicamente es su capital, Helsinki, y ¿cómo nos puede presentar a esta metrópolis? Sí, como dijiste, Helsinki es la capital y la ciudad más grande del país, sumando el área metropolitana, casi 1,5 millones de personas viven allí. Es una moderna ciudad costera, compacta, conocida por el diseño y alta tecnología, y está rodeada de hermosas islas y tiene grandes áreas verdes urbanas. La ciudad es representativa del país por lo bien que mezcla estilos arquitectónicos, naturaleza con urbanización y modernidad con historia. Pero el carácter atractivo y único de Helsinki se debe a su proximidad al mar. Por eso se llama la perla del Báltico. El archipiélago de Helsinki está formado por más de 300 islas. Helsinki es vibrante, sobre todo en verano, con sus festivales, actividades culturales, muchas horas de luz para disfrutar de la ciudad y de la naturaleza, y la gente recorriendo sus calles. En invierno, la ciudad se ilumina con decoraciones hermosas en los edificios, los árboles y las calles que hacen la ciudad brillar. Y hay muchos atractivos interesantes a ver en Helsinki, como por ejemplo su grande catedral blanca, el antiguo mercado y la nueva biblioteca central. Es un enorme y moderno edificio con arquitectura vanguardista, se llama la Biblioteca Oodi, y es una obra de arte en sí misma y un fiel representante del estilo nórdico. Dato curioso, esta librería cuenta con pequeños robots automatizados que ayudan a ordenar los libros. Son bajitos, con ruedas y muy tiernos porque les ponen unos ojos como de caricatura. Qué moderno. Y otra de las ciudades, que es una de las más históricas de Finlandia, que se llama Turku y tiene un puerto muy importante. Sí, y además de ser una de las ciudades más pobladas del país, también es la más antigua. Tiene casi 800 años esta ciudad. Durante mucho tiempo, Finlandia formó parte del Imperio Sueco y Turku fue la capital de Finlandia. El puerto de Turku presenta una importancia históricamente comercial, pero con las nuevas olas de turismo se convirtió en un punto importante para ferries entre Finlandia y Suecia, así como también para cruceros que recorren el mar Báltico. En el corazón de la ciudad se encuentra el río Aura, con muchos bares, restaurantes y una hermosa costanera a lo largo del río, ideal para relajar y mirar el agua haciendo un picnic. Y Turku no es solo su ciudad, sino también en sus alrededores. El archipiélago de Turku es muy visitado para conectarse con la naturaleza y el mar. Sus islas son el lugar perfecto para disfrutar de paseos en bote, nadar y tomar sol. Y también es muy común conectar las islas en bicicleta a través de puentes y ferries. Turku es realmente una ciudad hermosa. Bueno, y como usted dice, está estratégicamente ubicado sobre la costa del mar Báltico. Le voy a pedir, por favor, que nos comente acerca de las auroras boreales, porque es algo que no nos podemos perder si estamos en Finlandia. Bueno, qué decir, porque es uno de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza. Realmente es algo inolvidable, te llena el corazón. El lugar ideal para verlas es en el norte de Finlandia, en la Laponia. Mientras más al norte se está, mejor. No hay una ciudad específica para tener más posibilidades de verlas, sino que se busca un campo como abierto para poder ver más del cielo. Generalmente un lago congelado es el escenario perfecto para esperar a que aparezcan. Y muchas excursiones te llevan en moto de nieve a zonas alejadas de centros urbanos para buscar la mayor oscuridad posible y el lugar ideal para verlas. A esto se le llama casa de auroras boreales. Si no les apetece sentir el frío del norte, pueden hospedarse en un iglú de cristal
y esperar las auroras desde la comodidad de una cama caliente. He visto estas iglus, son muy hermosas. En Finlandia, Sí. una comunidad que se llama Sami, que tiene unas particularidades, tiene unas tradiciones, costumbres muy propias. Los samis en Finlandia o en los países nórdicos tienen una cultura milenaria y son el único pueblo originario que se encuentra del área de la Unión Europea. Los samis viven a lo largo del norte de Finlandia, también en Noruega, Suecia y una porción de Rusia en península de Kola. Hay unos 10.000 samis en Finlandia. Los samis cuentan con su propio idioma, propia gastronomía, danzas, cultura y vestimenta, pero hoy en día también los samis están totalmente, podemos decir, integrados a la sociedad moderna. Quizás la vestimenta es lo primero que resalta de la cultura sami por la cantidad de colores en la misma. Su ropa es motivo de extremo orgullo. Toda prenda sami está pensada con colores y tramados específicos para representar género, familia, región y hasta estado civil. Es posible visitar a granjas de renos manejados por los samis. El pastoreo de renos es una parte importante de la forma de vida de samis. Y también hay museos de sami. Y los samis tienen una muy fuerte tradición musical también y históricamente fueron famosos por su canto yoik, una particular forma de cantar acompañada de un tambor de cuero. Es muy llamativo porque una de las costumbres más tradicionales que tienen ustedes en Finlandia está relacionada con el frío, o sea, con el contraste de temperatura, que es el sauna. El sauna finlandés es toda una ceremonia que se realiza, pero también incluye hasta sumergirse en el agua fría cuando el agua está congelada. ¿Cómo es? ¿Nos explica un poco? Sí, sí, Finlandia es un país de sauna realmente. En Finlandia hay más de como 3 millones de saunas y eso es más que tenemos autos en Finlandia. Y prácticamente cada persona tiene acceso a uno, sea sauna privado o público. Según estudios, el 90% de finlandeses van al sauna al menos una vez a la semana y el 40% varias veces a la semana. El sauna siempre ha sido uno de los aspectos clave de la cultura finlandesa y parte integral de la vida cotidiana y de las celebraciones. El sauna ha servido como lugar para lavarse del polvo, del trabajo duro, cuidar la salud y aliviar dolencias, así como tomar decisiones importantes y mismo hasta promover las relaciones diplomáticas. El sauna puede ser también de alta tecnología, como los que se encuentran en los departamentos de las ciudades y se calienta con electricidad. Eso es muy común que tenemos en todos los departamentos casi. O puede ser rústico en el medio de bosque, en un lugar de verano y calentado a leña. Se puede experimentar el auténtico sauna finlandés en los saunas públicos, como por ejemplo el aclamado complejo de saunas Löyly, que tiene hasta un sauna de humo y tiene acceso al mar incluso para darse un chapuzón en el invierno. Sí, porque dicen que ese contraste de temperaturas es lo que más regenera, bueno, la salud. Y absolutamente. ya hemos reactivado las energías y podemos hablar de cultura. Y a nosotros siempre nos interesa conocer los sitios que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y en el caso de Finlandia hay una ciudad que se llama Rauma y tiene muchas casas de madera. Y la parte antigua de la ciudad de Rauma, una ciudad radicada en la costa oeste de Finlandia, tiene el vecindario más grande de edificios construidos en madera de los países nórdicos. La ciudad es excepcional porque tiene una parte entera de la ciudad que se ha conservado desde los siglos XVII-XVIII. La pintoresca parte antigua de Rauma está formada de edificios construidos en madera y calles pavimentadas de guijarro, que han permanecido casi sin cambios durante los siglos pasados. En la plaza de Vanha Rauma y a lo largo de las calles se puede encontrar muchos pequeños bodeguitas, cafés y estudios de artistas. Es muy lindo. Finlandia tiene mucho verde, como 40 nacionales, uno de ellos es el Nuuksio. Sí. ¿Cómo es esta interacción de los finlandeses con la naturaleza? ¿Y cómo es este parque, si nos puede comentar? La naturaleza es todo, podemos decir, para los finlandeses. Y Nuuksio, como mencionaste, es uno de los 40 parques nacionales de Finlandia. Y aunque Nuuksio no es el más grande de los parques nacionales, es poco común en Europa,
por su ubicación, que lo hace uno de los más accesibles parques nacionales que hay, ya que se encuentra a solo 30 kilómetros del centro de la capital Helsinki. Nuuksio es para la población de la capital un lugar de recreación, al igual que un lugar donde se puede descansar y tranquilizar disfrutando de la naturaleza. Los lagos, bosques, valles y pantanos de Nuuksio forman un ambiente perfecto para senderismo y en el parque hay más de 30 kilómetros de rutas de diferentes dificultades. En Nuuksio se puede nadar, montar en bicicleta, al igual que escalar en roca y pescar en lugares marcados para aquellas actividades. Se puede también acampar en Nuuksio de manera gratuita. En invierno se puede esquiar y patinar sobre el hielo de los lagos, es muy lindo. Sí. Y el parque es el hogar de muchas especies de aves y en el parque hay torres construidas de madera hechas para la observación de estas aves. Y Nuuksio es realmente un lugar de naturaleza hermoso. Lo conozco bien también. Bueno, y también hay una costumbre muy conocida de los finlandeses de recolectar berries y, bueno, probar todo este tipo de pequeñas frutas en el bosque. Y hay tantos animalitos, ¿alguno que nos quiera comentar que sea característico del país, que podamos conocer en una visita? Sí, en Finlandia tenemos fauna muy interesante, como por ejemplo la foca del lago Saimaa, que es una de las pocas focas de agua dulce del mundo, pero voy a contarles más sobre un animal que todos nosotros conocemos por Papá Noel, el reno. Es un animal del norte, que son aproximadamente 20.000 renos más que la cantidad de personas que viven en Laponia. Es común verlos en Laponia cuando se viaja en auto, pero hay que tener cuidado, por supuesto, de no chocar con uno de estas renas en la ruta. Reno es un animal curioso, es el único de los animales cérvidos que ha sido domesticado y es la única especie de los mamíferos que puede comer líquen. Aunque los renos son domesticados, sus propietarios los dejan pastar libremente en la naturaleza y los renos son animales sociales y normalmente suelen pastar en grupos de hasta 500 renos. Y el pastoreo de renos sigue siendo una actividad tradicional e importante, especialmente para los Sami, que ya hablamos, sí. Pero hoy en día los renos tienen valor no solo para la industria tradicional de producción de carne, sino también para el sector de turismo. Y los paseos en trineo de renos son una forma popular de acercarse a este animal majestuoso y el paseo en trineo es de hecho una forma antigua de desplazarse para los Sami. Es así una manera de experimentar la cultura local, al igual que una actividad de turismo rural. Y este paseo es casi una especie de viaje espiritual. Deslizarse por un bosque nevado en un trineo de madera es realmente una experiencia inolvidable. Muy, muy lindo, lo recomiendo. Bueno, es acercarse un poquito más a Papá Noel. Bueno, embajadora, sí. ¿Qué no podemos dejar de probar de comida en Finlandia en un viaje? Dale, quizás un plato típico finlandés que puedo recomendarle sería filetes de arenque paltito fritos con puré de papas. En fin, paistetut silakkapihvit ja perunamuusi. Eso es muy tradicional y es una delicia. Lo recomiendo. No hay que perdérselo. Bueno, embajadora, muchísimas gracias por la entrevista. Kiitos. Muchísimas gracias. Kiitos. Ole hyvä, oli kiva olla mukana. Kiitos paljon. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo que siga bien. Destino turístico.